una bendición estar acá con ustedes. Mi esposa, María, y mis hijos. Vine con uno, pero quedaron dos en Buenos Aires. Les mandan un gran abrazo y muchas bendiciones desde nuestra iglesia Guayo en Argentina, en Vicente López. Bueno, hoy el pastor Humberto me invitó muy gentilmente, gracias pastor, me pidió hablar un poquito de algún consejo que yo tenga o alguna enseñanza sobre cómo salir adelante en medio de la crisis, o cómo salir adelante en medio de la oposición. Primero, quiero contarles un poquito quién soy. Sé que hay un cartel ahí afuera. La foto es una foto como hace 10 años, así que no es una foto justa. Este soy yo, verdaderamente. Bueno, tengo 49 años, soy uruguayo. Vivo en Argentina desde el 96. Bueno, estoy casado con María desde el 2001. Fui drogadicto muchos años, desde los 13 hasta los 30. Y bueno, el Señor me salvó de una forma increíble y bueno, y hoy estoy acá, la verdad no puedo más que dar gracias a Dios. Les voy a contar un poquito a medida que vamos hablando cómo fue un poco mi testimonio, pero quería empezar específicamente contándoles, bueno, lo que hago en lo secular. Yo soy gerente general de Turner en Argentina, manejo la compañía. La compañía es una compañía grande en Argentina. Cuando yo empecé éramos 20 personas, hoy somos casi 1000. Yo empecé en el año 2001, plena crisis. En el momento peor empecé. Y la verdad es que yo me encontré en la situación de tener que buscar trabajo en el peor momento de Argentina, cuando no había trabajo, cuando no se podía de ninguna manera aspirar a un buen trabajo. La gente se estaban echando a toda la gente, pero bueno, yo sabía en quién confiaba, yo sabía a quién tenía y yo oraba todas las mañanas y le decía, Señor, yo sé que no hay trabajo, sé que la situación, todo lo que es externo, parece ir en contra de lo que yo quiero hacer, pero te pido que me des las estrategias y yo sé que en algún lugar hay una oportunidad que vos tenés y yo quiero estar en ese momento, en el lugar correcto, en el momento correcto. Y bueno, y orando así, creo que tardé como 3 semanas en encontrar trabajo. Porque ¿cuántos saben que no están solos? ¿Cuántos saben que el Eterno, el Dios de toda gracia y de toda majestad, el Creador de todas las cosas, vive adentro de cada uno de ustedes? ¿Cuántos saben que son templos del Espíritu Santo? Amén. O sea que cuando hablamos de templo, no hablamos de este templo, estas 4 paredes, hablamos de este templo. Amén. Decirle al que está al lado tuyo, soy templo del Espíritu Santo y el que tiene toda la sabiduría vive en mí. Y bueno, así empecé en el trabajo, me promovieron como 7 veces en 3 años, me nombraron vicepresidente. Yo entré como director, me nombraron vicepresidente en el 2003 y nos mandaron a Estados Unidos a vivir y a trabajar. Manejaban en aquel momento Cartoon Network para América Latina desde Atlanta y bueno, trabajaba en la sede de Turner. Turner es CNN, Cartoon Network, TNT, Warner. Tenemos también HBO, Warner Brothers. Ahora fuimos comprados por AT&T, que es la telefónica americana. O sea que también tenemos DirecTV. De hecho, somos la segunda empresa de medios más grande de Argentina después de Clarín. Clarín tiene Telecom ahora, entonces es una empresa grande y nosotros somos la segunda. Y llegamos a 120 millones de personas en América Latina todos los meses. O sea que hay 120 millones de personas que se exponen a algún tipo de producto nuestro en América Latina. Pero bueno, todo esto fue con Dios. No hice nada fuera de Dios. No quiere decir que no me equivoqué muchas veces, pero Dios estaba conmigo y cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y hoy quiero darte una palabra de fe y quiero decirte, si Dios está con vos,
Es mucho mayor el que está en vos que el que está contra vos. Es mucho mayor y hay victoria en Cristo. Hay victoria sobre todas las cosas y el Señor nos da sabiduría e inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová a todos los que confiamos en Él y en los que creemos. No en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Porque si yo pudiera decirte, el confiar en mis propias fuerzas no me llevó a ningún lado. Solamente cuando confié en las fuerzas de Dios y entendí que no soy yo, sino que es Él viviendo en mí, entonces ahí cambió todo. Y es en la comunión donde cambia todo. Ahora, yo viví momentos de crisis y hoy estamos en un momento de crisis también. Aparentemente el país está entrando en una crisis, esperemos que sea leve, esperemos que no sea tan grave como algunos la pintan, pero en el mejor de los casos estaremos frente a unos meses de recesión técnica, digamos, un poco de retracción en el mercado. Y yo creo que un poquito el mensaje de hoy y lo que quiero transmitirles hoy es que nosotros los creyentes estamos hechos para la crisis. Amén. Nosotros los creyentes, a ver, ¿cuántos han sentido la oposición del enemigo? ¿Cuántos han sentido eso? Nuestra lucha, dice la palabra en Efesios 6, no es contra carne y sangre, o sea, no es contra seres humanos, sino que es contra ejércitos de demonios que están en las regiones celestes, pero también están en los gobernantes, o sea, hay un montón de oposición para el creyente, porque la oposición no es contra vos, es contra el Espíritu de Cristo en vos. Quería hoy reflexionar con ustedes cómo salir adelante en medio de la crisis. Y yo muchas veces me pregunté, ¿cómo sería yo más feliz? Y si yo te preguntara, ¿cómo serías vos más feliz? Muy probablemente me dirías si no tuviera tantos problemas, ¿verdad? ¿O no? Seamos honestos, ¿no? Algunos dicen, no, yo la verdad si tuviera un poco menos de problemas, sería un poco más feliz. Pero yo quiero decirte que la Biblia dice lo opuesto a esto. No es que dice, algunos son felices, no, dice lo opuesto. Y mira lo que dice la Biblia. Lo dice el apóstol Santiago en Santiago 1, del 2 al 4. Y lo que dice el apóstol Santiago es que uno puede ser feliz. Es más, tiene que ser feliz en medio de los problemas. Mira lo que dice. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, no un poquito de gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que lo que está diciendo el apóstol Santiago es una verdad a todas voces, pero es algo que nosotros muchas veces dejamos de lado. Y es que si nosotros queremos ser perfectos, cabalmente y sin que nos falte cosa alguna, si queremos ser verdaderamente perfeccionados en nuestro carácter, es necesario que pasemos por pruebas y por dificultades. Porque no hay una universidad de la paciencia. Vos no podés ir a estudiar paciencia a ningún lado. Y si no tenés paciencia, y si no tenés perseverancia, y si no tenés templanza, y si no tenés capacidad de ir adelante a pesar de los asuntos, entonces te faltan cosas y tu carácter no es confiable. Porque la fe que no es probada no es confiable. La crisis o los problemas representan oportunidades. De hecho, yo creo que si la crisis no hubiera arreciado en 2001, yo hoy no estaría en Turner. Hoy no estaría acá. Yo me hubiera quedado tranquilamente porque yo tenía una compañía antes. Y la compañía me hubiera ido bien. Yo entré a Turner, que fue mucho mejor que la compañía que tenía yo, porque en un momento ya no la pudimos sostener más a la compañía. Se había cortado la cadena de pagos, no teníamos fondeo, no teníamos dinero para seguir, teníamos una cantidad de empleados y hubo que vender la compañía. No la pudimos sostener, la vendimos bien, gracias a Dios. Se la vendimos a Intel Capital, que saben los que fabrican los chips de memoria de las máquinas, de las computadoras. Esa compañía que hace microprocesadores, la vendimos a ellos,
porque ya no la podíamos sostener nosotros. Teníamos un problema de cash flow, o sea, de flujo de caja. Y la verdad es que ese momento para mí fue como una derrota terrible. Pensé, bueno, traté de hacer algo y no pude. Pero ahora mirándolo en retrospectiva, si no hubiera pasado eso, hoy yo no estaría en este lugar. O sea que cuando hay crisis, y este es el primer concepto de hoy, hay oportunidad. Cuando hay crisis la gente se retrae, la mayoría de la gente. Y hay grandes oportunidades para los que salimos adelante, para los que salimos a pelearla. Vos podés mirar el contexto como un asunto determinante o no. Los que son buenos capitanes de tormenta, en general. La gente que es buena haciendo lo que hace, se ha probado en medio de la crisis. Ahora, y yo pienso, ¿cómo? ¿No es que los cristianos tenemos que estar libres de problemas? Hay muchas iglesias que dicen, pare de sufrir, venga y pare de sufrir. Y yo creo que el mensaje del Evangelio no es pare de sufrir. El mensaje del Evangelio es, aprenda a sufrir dignamente. ¿Amén? Aprenda a sufrir bien. Y cuando las cosas vayan bien, ¿qué va a hacer? Y va a ser un ganador mayor que antes. Porque si uno aprendió cuando las cosas iban mal, ¿cómo no va a andar bien cuando vayan bien? Y yo te digo, los cristianos no tenemos que estar libres de problemas, porque si estamos libres de problemas, ¿qué pasa? Engordamos. ¿No? Nos quedamos. Aunque parezca raro, una vida libre de dificultades y de problemas puede ser mala para nosotros. Es difícil decir esto, es difícil creer esto, va contra toda nuestra carne, pero la Biblia es así. Cuando hay problemas, tomarlos como una bendición de Dios. Yo siempre digo que Dios es como un boxeador que tiene dos puños. Una mano es la providencia, ¿no? Lo que Él nos da. Y la otra mano es la concurrencia. Son los eventos que Él nos pone adelante. Las cosas que hace que nos pasen en nuestra vida para hacernos doblar. Porque muchas veces si no pasan cosas nosotros no doblaríamos. Seguiríamos directo al desastre. Pero el Señor quiere hacernos doblar y nos pone un evento adelante. Con esta mano. Con esta nos da y con esta nos pone un evento adelante. Y ese evento muchas veces nos lleva al lugar donde tenemos que ir. Es el camino que nos hace andar. Por eso acá no hay mucha ciencia más que confiar absolutamente en el Señor. Confiar que el Señor tiene toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el poder y nos tiene en la palma de su mano. Y como nos tiene en la palma de su mano, tiene el control absoluto porque su soberanía es absoluta sobre nuestro destino. Porque si dejamos de confiar en eso, ahí es cuando nos equivocamos. Si dejamos de confiar en Él, es cuando nos equivocamos. Muchas veces el Señor nos llama a contemplar nuestra propia situación con confianza. Y yo quiero darte una palabra de confianza hoy. Mira, una vida libre de dificultades es mala para nosotros, así como es mala para los animales también. Imagínate un león macho que está en la jaula del zoológico. No tiene problemas, come todos los días sin tener que buscar su comida, vienen y se la ponen delante, pero ese león tiene músculos que están dejando de funcionar. Lo único que puede hacer es bostezar durante todo su día, esperando a que venga alguien y lo mire, porque no tiene propósito, no tiene razón de vivir, y la sola razón para la cual fue creado, que fue cazar y darle de comer a su pareja leona y a sus hijos o lo que sea, o comer él mismo, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está engordado, no puede hacer ejercicio y no puede salir a hacer lo que tiene que hacer. Y uno diría que ese animal no tiene ningún problema, porque si lo van a dar de comer todos los días. Ahora, la pregunta es, ¿ese animal está feliz? ¿Ese animal es aquel animal que fue desarrollado para lo que fue creado? No. Ese animal se aburre durante todo su día y no conoce su propósito. No sabe y ha perdido
el sentido del propósito. Y muchas veces los cristianos estamos así. Estamos enjaulados adentro de la iglesia y no conocemos, y lo digo con todo respeto, yo soy pastor también, estamos hablando, digamos, entre nosotros, y estamos adentro de la iglesia y no salimos porque sentimos que necesitamos que nos den la comida en la boca. Pero el Señor, que es bueno, pone algunas situaciones para que nosotros podamos probar nuestra fe. Fe que no es probada, no es confiable. Fe que no es probada, ocasiona un carácter que no es confiable. Y quiero decirte bíblicamente, antes de entrar a la parte interesante, obviamente la Biblia es interesante, pero quiero mostrarte dónde en la Escritura dice que las pruebas son buenas para nosotros. Bíblicamente, 2 Corintios 1, versículos 3 y 4 dice que al ser consolados por Dios de nuestros problemas, nosotros nos habilitamos o Dios nos habilita para consolar a otros, por ejemplo. Dice en 2 Corintios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, si vos no tenés situaciones que te hayan pasado a vos y no has experimentado el poder de Dios en consolación, es imposible que vos puedas consolar a alguien. Sos inefectivo porque no has pasado vos mismo por problemas y no podés empatizar como empatizó Jesús con nosotros, no podés empatizar con la persona que necesita consolación. Vos no podés consolar a alguien si vos no has pasado por cosas. Con lo cual Dios, que es misericordioso y quiere usarte, te hace pasar por cosas para que después puedas ser efectivo en el ministerio. Esto es lo primero que dice la Biblia. Lo segundo que dice la Biblia es que cuando sufrimos en el nombre de Cristo, aprendemos obediencia. Por el sufrimiento, dice la palabra en Hebreos 12, Jesús aprendió obediencia. Y mira lo que dice acá en 1 de Pedro 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Yo sé que se puede leer como que Cristo, que padeció en la carne, terminó con el pecado, pero yo creo que es una afirmación más amplia. En el sufrimiento aprendemos obediencia. Cristiano que no sufre y que no sufre dignamente, termina no obedeciendo. Hebreos 12 habla de eso, básicamente. Hebreos 12 dice que si nosotros venerábamos a nuestros padres que nos castigaban, ¿cómo no vamos a saber que Dios, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo? ¿Conocen esa palabra, verdad? Una palabra muy conocida. Lo que dice la palabra es que el Señor mismo, como somos hijos, nos disciplina. ¿Por qué? Porque en la disciplina aprendemos obediencia, como cualquier hijo. O sea que tomemos las situaciones difíciles como parte del entrenamiento en obediencia que el Señor nos da. Yo sé que no es popular hablar de estas cosas, pero es la verdad y está en la Biblia. Y si es la verdad y está en la Biblia, es bueno y provechoso para nuestras vidas. Tercero, cuando sufrimos por nuestra fe, en el proceso somos perfeccionados, restaurados y fortalecidos. Y 1 de Pedro 5, versículo 9, dice esto. Habla del diablo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que lo que le decía Pedro a la iglesia en Roma es esto. ¿Qué les decía? Que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. No crean que ustedes están solos. No crean que como cristianos ustedes padecen solos. Los mismos padecimientos se cumplen en todo el mundo a todos los cristianos. Todos los cristianos sufren porque el sufrimiento es parte de la vida y es parte de del perfeccionamiento de Dios. Y después dice, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que lo que dice es, el sufrimiento no es para siempre, gloria a Dios,
Es por un tiempito, y después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. Y Dios usa ese sufrimiento para perfeccionarnos, con lo cual no es pare de sufrir, es aprendamos a sufrir dignamente. Cuarto, las pruebas producen en nosotros perseverancia, carácter, esperanza. Y esto lo dice Pablo también en el libro de Romanos, dice Romanos 5, versículos del 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjense, ¿saben lo que es gloriarse? Cuando uno se gloria en algo, ¿qué es? O sea, cuando Pablo, por ejemplo, dice que se gloria en Cristo. Lejos esté en gloriarme en otra cosa que no sea Cristo. ¿Qué quiere decir gloriarse? Quiere decir que cuando vos te presentás, generalmente vos hablás de lo que te gusta, lo que vos haces que te parece bueno. Te glorías en eso. Hay gente que se gloria en su hobby, hay gente que se gloria en el deporte que hace o en quién es hincha en el fútbol o lo que sea. Felipe, hincha de River, ¿no? Pero Pablo dice que se gloria en las tribulaciones. O sea que él habla de las tribulaciones como algo positivo. Y fíjense que dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, de nuevo, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A ver, si yo te dijera, esta palabra es muy interesante, porque dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter probado, eso ya lo vimos, y dice que el carácter probado esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Y volvemos de nuevo al mismo tema que hablamos hoy. Vos y yo tenemos una diferencia con el mundo. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos con el mundo? ¿Qué es lo que diferencia a un cristiano de un no cristiano? Nuestra fe. ¿Pero qué más? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que da testimonio? A ver, porque vos sabés la palabra, entonces te pregunto, ¿qué es lo que da testimonio a vos de que sos un hijo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo que mora en cada uno que cree en Él. Dice que la palabra que nuestro propio Espíritu, el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y como hijos somos coherederos y coherederos con Cristo. ¿Verdad? Entonces nosotros sabemos, mira, uno no es cristiano porque vaya a la iglesia. No, vos podés venir a la iglesia y no ser cristiano, está lleno. No te lo digo para que dudes de tu salvación, ¿eh? No es por eso. Pero vos podés ir a McDonald's y no sos una hamburguesa, ¿no? A ver, orar no te hace cristiano. Los musulmanes oran a su Dios. Alguno dice, bueno, orar a Cristo, pero hay mucha gente que hace cosas en el nombre de Cristo y dice, Señor, Señor, y Jesús, ¿qué les dijo? Muchos de los que me digan aquel día, Señor, Señor, yo les diré, apartados de mí, no os conocí. Hacedores de maldad, ¿no? Hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea que ni orar, ni ayunar tampoco, porque los fariseos ayunaban, cumplían todos los ritos religiosos, sacrificaban animales, entraban al templo, cumplían con todos los ritos, hacían todo lo que había que hacer, y sin embargo, Jesús, ¿qué les decía? Ciegos son guías de ciegos, sepulcros blanqueados. Por fuera parece que tienen todo, pero adentro son como muerte. Entonces, no nos engañemos, ni orar, ni ayunar, ni aún leer la palabra y conocerla, porque el diablo conoce la palabra. Y alguno dirá, bueno, creer. Bueno, la Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no? El diablo cree, pues sabe que Dios existe. Pero una cosa es saber que Dios existe y otra cosa es ser de Dios. Dos cosas distintas. Y nosotros somos de Dios. Me encantó que hoy cantamos varias canciones que dicen soy tuyo, tuyo soy.
Porque Dios, ¿qué hace con los que son suyos? La palabra dice que Dios conoce a los que son suyos. ¿Qué hace con los que son suyos? Les da el Espíritu Santo. Es el sello, las arras del Espíritu. O sea, no es la plenitud del Espíritu, porque eso lo vamos a conocer en la consumación del reino, en la vida eterna, pero es como un anticipo, es como un pago anticipado para decirte, sos mío, ya te pagué, todavía no te tengo completamente porque vos vas a vivir con un cuerpo glorificado en la vida eterna y vas a trabajar conmigo en el reino cuando todo este mundo sea restaurado completamente, cielo nuevo y tierra nueva, y vos vas a estar conmigo para siempre y ahí vas a conocer verdaderamente el verdadero poder mío. Pero mientras tanto yo te doy un anticipo para que sepas que si te gusta este dedal con un poco de agua, prepárate para cuando estemos en medio del océano. Si te gusta este fósforo, prepárate para cuando estemos en el incendio en medio de 3.000 hectáreas. Si te gusta este poquito, este gustito, prepárate. Por eso yo hoy escuchaba al hijo del pastor que cuando cantaba y decía, preparémonos, claro, preparémonos. Pero escúchame, cuando alabemos al Señor no va a ser como acá. Eso va a ser plenitud absoluta y vamos a estar completamente llenos de alegría y gozo como nunca y no va a haber más calamidad, no va a haber más tristeza. Por eso, si sufrimos acá, sufrimos un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que el Señor nos afirme, nos establezca, pruebe nuestro carácter y nos dé oportunidades de creer. Porque ¿qué te sirve ser creyente si no tenés oportunidades de creer? No vas a ser mejor que ese león enjaulado, que engorda y no sirve para nada. El Señor quiere que cumplas tu propósito y quiere que seas como ese león que está en la sabana africana y corre y no todos los días tiene comida, pero ha desarrollado un músculo que nada lo puede parar. Ve de repente una presa y sale corriendo a toda velocidad y está entrenado y puede hacer cualquier cosa, porque ha sido probado. El Señor prueba a los que son suyos. Nos prueba. ¿Por qué? Porque nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces vos, ¿cómo te manejás en la adversidad? Imagínate que vos sos este guante. Y esto es un piano. Y yo soy Dios y vos sos el guante, ¿no? Y te digo, toca el piano. ¿Qué hace el guante? No toca. ¿No? Toca el piano, guante. Así son los que no son de Dios. Pero ¿qué hace Dios con los que son suyos? Se pone el guante. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está dentro tuyo. Dios se puso el guante y vos sos el guante. Entonces cuando Dios quiere que toques el piano, ¿sabes qué hace? Ni siquiera te dice, toca el piano. No, toca el piano directamente. Y vos te encontrás haciendo cosas que ni siquiera sabés que harías y las haces aún por error, pero estás guiado con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, como si fueras un guante. Entonces, ¿qué pasa? Podés tocar esa canción que agrada al Señor, que es afinada, sin tener que hacer demasiada fuerza. Su palabra dice que el yugo de Dios es fácil, su carga es ligera. El Espíritu Santo que te hace cristiano, que es el sello de Dios para todos aquellos que son suyos, es además tu guía, tu inteligencia, y no tenés que hacer demasiado trabajo. Simplemente si vos estás, escúchame, hay sí un prerequisito que es la santidad. Pero si vos estás en santidad, te santificás realmente. O sea, te apartás del mundo. A ver, la oración sumo sacerdotal de Jesús era esta. Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que en el mundo ellos puedan ser efectivos, que estés con ellos, que los protejas. Entonces, en el mundo, no estamos hablando de enclaustrarnos en la iglesia y no salir más. Estamos hablando de justamente salir. En la salida, en medio del mundo, confiar en que adentro nuestro está el que sabe todas las cosas. Y esa es la forma de actuar en la adversidad. Confiar en Dios,
absolutamente, porque Él tiene todas las cosas adentro. Y Él te puede dar toda la sabiduría y la inteligencia y el consejo y el poder y el conocimiento y el temor de Dios. Él te puede dar todo eso. Ahora, ¿qué tal cuando fallamos? ¿Qué pasa cuando fallamos? ¿Qué pasa si nos equivocamos? Nada pasa. Hay un autor que se llama Allen que dijo esto, dijo, no existen las fallas, solamente existe el retorno. En conocimiento, ¿no? Solamente lo que aprendo. Escuchen, nosotros somos de Dios. ¿Y saben cuál es el fin de los que son de Dios? Bueno. No hay forma de que te vaya mal. Si vos sos de Dios, podés sufrir un poco de tiempo acá, te pueden pasar algún tipo de cosas, pero eventualmente vas a terminar bien. No hay forma de que no termines bien. Y acordate que vos ya vivís la eternidad, ahora. Y si vos vivís la eternidad ahora, quiere decir que tu vida no terminará nunca. O sea que, ¿cuánto puede durar alguna mala noticia? Entonces no tendrás temor de malas noticias. Eso dice la palabra. No tendrás temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque aunque vengan las malas noticias, van a ser para tu provecho. Y de alguna forma el Señor lo va a utilizar. Y la palabra dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien conforme a el propósito con el que han sido llamados. Entonces, no tengas temor a fallar, porque las fallas o las equivocaciones son simplemente lecciones que desafían tu flexibilidad y tus ganas de aprender. Si no fallás, no vas a poder triunfar. Y este mundo es un mundo un poco ilusorio. La verdad es esa. La verdad es Dios. Pero este mundo está armado ilusoriamente. El sistema del mundo nos hace creer cosas que no son verdad. Creemos, por ejemplo, que el éxito está en la plata o que... O sea, si yo te pregunto, ¿qué es un año bueno para vos? ¿Qué haría que 2018 fuera un año bueno para vos? Vos me podés contestar 20.000 cosas, pero yo te puedo decir algo. Lo único que hace que esto sea un año bueno para vos es si estuviste más cerca de Dios o no. Es lo único. Lo demás son cosas circunstanciales, no importan mucho. Pero si vos no estuviste más cerca de Dios este año, este no es un año bueno para vos. Pase lo que pase, aunque recibas toda la bendición del mundo, aunque las cosas aparentemente salgan bien, no es un año bueno. Y aún en el peor año, a los ojos del mundo, si vos estás cerca de Dios, para vos es un buen año. Entonces nosotros no nos guiamos por las cosas que pasan a nuestro alrededor, nosotros nos guiamos por las cosas que pasan en nuestro interior. Nosotros no nos guiamos por cómo está la situación, nosotros nos guiamos por cómo está nuestra mente en contacto con nuestro espíritu, que está en contacto con el Espíritu de Dios. Nosotros no nos guiamos por la sabiduría del mundo, que es animal, pecaminosa, sino que nos guiamos por la sabiduría de Dios, que es santa, porque Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, para Él. Por lo cual, no te preocupes, fallar vas a fallar. El asunto es si aprendés o no aprendés. Ese es el asunto. Entonces, no tengamos miedo de fallar, tomemos riesgos. Prefiero, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos muramos, ¿verdad? Y si nos morimos, ¿qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Vamos a estar con el Señor, vamos a estar mejor. Pablo mismo decía que él no sabía si era mejor estar presente al Señor o ausente del Señor, porque en el fondo tenía miedo de estar presente al Señor y ausente del cuerpo, pero sabía que todavía le quedaban cosas para hacer. O sea que él se debatía entre esas dos posibilidades. Nosotros no podemos mirar la muerte como si fuera una cosa terrible, porque para nosotros no es una cosa terrible, es simplemente un paso que todos vamos a dar, porque todos lo tenemos en común. Todos vamos a morir. Algunos se lo plantean más porque están más centrados en años, otros menos, algunos tienen algún tipo de enfermedad, por eso se lo plantean un poco más, pero todos vamos a morir. Y todos los años que vivimos son una yapa. Yo te voy a contar algunas cosas mías para cerrar, pero son una yapa. Y si vos tenés la
la magnífica posibilidad de vivir en este mundo, utilizar el tiempo sabiamente y tomar riesgos. Si yo no hubiera tomado riesgos, hoy no estaría haciendo esto. Me equivoqué 1000 veces, pero en las equivocaciones aprendí. Saben que yo hoy enseño sobre management, sobre gerencia. Me llaman de universidades. Justo esta semana tengo que dar una lección, el lunes, en la UADE, tengo que dar una clase sobre gerencia y qué sé yo, y me piden del IA y voy y hablo. Y yo me acuerdo, en el año 90, la cantidad de errores que yo cometía, era el peor gerente del mundo. Pero si no, yo no hubiera cometido todos esos errores, hoy no sabría nada. Fue porque me equivoqué. Y las cosas buenas siempre llevan tiempo. Olvídate, no hay cosas buenas que lleven poco tiempo. Fíjate, por ejemplo, Henry Ford. Henry Ford tuvo 2 negocios de automóviles que se fundieron antes de fundar la fábrica de autos. Fíjate, Thomas Alva Edison, que inventó la bombita eléctrica, dicen que probó como miles de veces y cada experimento era una falla hasta que al final logró hacer, y hoy la compañía que es AT&T, que es la compañía que es dueña de nuestra compañía, empezó con este hombre que simplemente tenía un sueño y no paró hasta realizarlo. O sea que no te dejes amilanar, no te dejes intimidar por la posibilidad de fallar, porque la posibilidad de fallar es una cosa temporaria, pero si no fallas no podés aprender. Tomá las fallas como una posibilidad de aprender. ¿Sabes que hay un experimento en donde pusieron a 2 grupos de personas que eran exactamente iguales en tipos de capacidad a hacer un experimento? Y en el experimento, obviamente, lo que habían preparado la gente esta que estaba haciendo el experimento era que los 2 iban a fallar. No se podía hacer bien. Y a unos le dijeron que el experimento era para entender qué habilidades tenían. Y a los otros les dijeron que el experimento era para que aprendieran a mejorar. A los primeros que les dijeron que iban a estar examinando sus habilidades, no solamente fallaron, sino que además no intentaron nunca más, porque pensaban que la falla, en realidad, lo que era un dictamen sobre cómo eran ellos. Pero a los otros que les dijeron que esto era solamente una oportunidad de mejorar, probaban y probaban y probaban y probaban y no paraban de probar, porque lo único que querían era aprender. No lo veían como un dictamen sobre qué tan buenos eran, lo veían como una posibilidad de aprender. Y yo creo que Dios quiere que nosotros aprendamos, así que no tenemos que tener miedo, porque lo peor que nos puede pasar no es morirnos, lo peor que nos puede pasar es morirnos adentro. Morirnos no importa mucho. Pero morirnos adentro sí. Digo, si somos salvos, ¿no? Si no somos salvos. Por eso hay que predicar, porque hay un montón de gente que se va a morir y no es salva y eso sí es grave. Pero nosotros, que tenemos la vida asegurada, prefiero morirme afuera y no estar muerto adentro. Este es el corazón de Dios en las misiones, por ejemplo. La gente que va a lugares donde se puede enfermar. Nosotros nos fuimos a Nigeria hace un par de meses. Estuvimos en Nigeria con mi mujer. Llevando comida, medicamentos a los huérfanos y a las viudas. Y volvimos enfermos. Mi mujer volvió más enferma que yo un poquito, pero volvimos enfermos y la verdad, fuimos muy vacunados, pero nos podemos haber agarrado cualquier cosa. La comida ahí está en mal estado, el agua también, uno se puede enfermar, pero no nos importaba morirnos, ¿me entienden? No importaba. Entonces, hoy, simplemente, para terminar, ¿cómo no les voy a decir que sufrir crisis es provechoso? ¿Cómo no les voy a decir que sufrir dificultades no es bueno? ¿Cómo no les voy a decir eso si en realidad no existe oportunidad de verdadero crecimiento si no pasamos por situaciones difíciles? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos una situación difícil? Digamos, a mí las situaciones difíciles no me determinan. Es más, es donde me siento como pez en el agua. Ahí es donde yo crezco. Ahí es donde yo mejoro. Ahí es donde yo aprendo. Ahí es donde tengo oportunidades para ejercitar mi fe. Ahí es donde verdaderamente Dios me confronta
con mi realidad y me dice, ¿crees o no crees? Es ahí donde tengo posibilidad de desarrollar mis músculos espirituales y mis músculos naturales. Ahí es donde me da posibilidad de ser como un ciervo que brama frente a las corrientes de aguas y que salta por encima de los obstáculos porque tiene músculo. Ahí es donde soy un árbol plantado a orillas de aguas que aunque venga la sequía no se seca. Ahí es donde el Señor verdaderamente muestra quiénes son suyos y conoce el Señor a los que son suyos. Ese es el fundamento de Dios y permanece firme. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Así que bueno, esto era lo que tenía para...